Son las 6:58. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales y de todas las plataformas digitales. Nosotros vamos a identificar, después de saludar a todo el equipo del Sol de la Mañana y a nuestras audiencias, a la de Sol, a la de Telefuturo, Canal 23, pues después vamos a identificar inmediatamente estos temas que tenemos por aquí. Hay otros que tenemos también anotado aparte. Hablaremos de la cobardía de una dictadura que se sabe acorralada, la renuncia de Milagro Germán y la carta consolatoria del presidente Abinader, y la mora judicial y las evidencias de precariedades y las evidentes precariedades del Poder Judicial. Pero quiero, en primer lugar, hacer llegar nuestro abrazo solidario, nuestras condolencias a los queridos amigos Ramón Mercedes y Emilio Mercedes por el lamentable fallecimiento de la madre de Ramón Mercedes y de Emilio, doña Carmen Rodríguez. Así es que ya lo saben todos los oyentes del Sol de la Mañana. Lamentablemente ha fallecido la madre de Ramón Mercedes, nuestro reportero desde Nueva York. Ella estará siendo velada en la funeraria Blandino, tengo entendido que a partir del mediodía de hoy. Más adelante vamos a precisar la información con el querido amigo Ramón Mercedes. Entonces, señores, vamos inmediatamente a entrar en otros temas. Yo quiero referirme a la publicación que acaba de hacer el acéfalo Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo sobre el déficit fiscal. ¿Qué dice esta publicación? Bueno, entre enero y noviembre del 2024, el resultado financiero del gobierno central presentó un saldo deficitario de 140.100 millones de pesos, equivalente a 1.9% del Producto Interno Bruto. En comparación con el año anterior, el déficit fiscal se mantuvo constante en términos del PIB, es decir, 1.9%, aunque el monto absoluto fue mayor que el registrado en 2023, 129.700 millones. La información fue publicada por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo en su más reciente informe sobre la situación macroeconómica noviembre 2024, que se analiza el desempeño de las entidades recaudadoras del Estado y los volúmenes de ingresos y gastos del gobierno central. Ahí hay dos cosas. Si tomamos el déficit en función del PIB, pues nos consolamos diciendo, mira, es el mismo del año anterior. Es lo mismo, 1.9%. Pero en términos absolutos no es lo mismo. Es decir, que necesitamos más dinero para el déficit fiscal. El déficit
fiscal, no estamos hablando desagregado, porque ahí no está lo cuasi fiscal, que es lo que tiene que ver con la deuda con el Banco Central que se arrastra a partir del hoyo de Baninter. Entonces, esa es una situación que hay que encararla, hay que buscarle una salida, una salida a esa situación del déficit fiscal que arrastra nuestro presupuesto. El concepto de déficit fiscal o presupuesto se refiere, dice esta crónica de María del Carmen Guillén, de Diario Libre, se refiere al resultado negativo de las finanzas del Estado cuando los gastos superan los ingresos, lo que obliga a las autoridades a buscar financiamiento para cubrir necesidades como la inversión pública o el pago de la deuda. Buscar financiamiento en estos momentos quiere decir endeudarse más. En este contexto, el ministerio observó que el balance primario del penúltimo mes del año fue de 96.500 millones de pesos, lo que representa un superávit excedente de recursos del 1.3 del PIB. Este balance no incluye el pago de intereses de la deuda. Bueno, por eso usted puede hablar de superávit, porque eso no está ahí. Y hablar sin incluir eso es no hablar. Es hablar tonterías. Entonces, señores, vamos a continuar con otros temas de lo que hemos enumerado aquí en nuestra agenda de hoy. Vamos a referirnos a la renuncia de la ministra de Cultura, Milagros Germán. Vamos a abordar el tema de la renuncia de Milagros Germán y voy a tratar de conseguir aquí la carta que le escribió aceptando la renuncia el presidente Luis Abinader. Milagros Germán fue la primera vocera del gobierno. Fue la primera vocera del gobierno y después fue designada como ministra de Cultura. Sabemos que su rol como vocera del gobierno fue un rol un poco, digamos, ineficiente. No era realmente su vocación, no era su preparación. Es decir, ella no operó ni su talento era ese. Su talento no era ese. Tenemos distintos talentos, nos desarrollamos en distintas actividades. Un vocero del gobierno requiere unos conocimientos de la política, unos conocimientos del Estado y requiere también una cierta base que le permita hablar sobre distintos temas, muchas veces improvisando, porque cuando un periodista te aborda en un pasillo y te pregunta sobre cualquier tema, o te aborda en una actividad y te pregunta sobre cualquier tema, tú como voceros del gobierno, tú tienes que saber lo que le puedes decir. Lo que puedes decir y tienes que saber el impacto de lo que tú vas a decir. Y todo tiene que estar en coherencia con la política del gobierno. Por lo tanto, tú tienes que ser un conocedor de la política del gobierno y de los principios que sustentan esa política, y en base a eso tú tienes el vocerato de esa administración.
Evidentemente que ella no fue vocera del gobierno, no operó como vocera del gobierno, no operó, no se encontró nunca en esas funciones porque realmente su preparación era para otra cosa, no para eso. No para eso. Es decir, que no debió haber sido designada como vocera del gobierno. La excusa en esos momentos era que el presidente Abinader era su propio vocero y que no necesitaba vocero porque él era una persona de contactos muy directos y de respuesta muy directa, siempre disponible para los medios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no es verdad que un gobierno no requiere un vocero, lo necesita. Y por cierto, en esas funciones está desempeñando muy buen papel Homero Figueroa. Entonces, bueno, descartemos esa función. Descartemos esa función porque realmente ahí el rol no fue el adecuado. No fue el adecuado. En el Ministerio de Cultura vamos a destacar lo que resalta el presidente de cuáles fueron los logros de Milagros Germán. Al recibir su renuncia, dice lo siguiente, presidente: he recibido su comunicación oficial manifestando su decisión de concluir su gestión al frente del Ministerio de Cultura, la cual acepto con profundo respeto y con el mayor reconocimiento a su destacada labor durante este periodo. Su paso desde el sector privado hacia la función pública fue un acto de valentía y compromiso con la nación. A lo largo de estos años, usted ha demostrado capacidad de liderazgo, honestidad y una pasión inquebrantable por fortalecer la cultura dominicana. Entre los logros más significativos de su gestión, destaco la modernización del ciclo de premios culturales, la creación de 6 nuevos galardones por decreto, incluyendo el relanzamiento del Premio Internacional Pedro Enrique Sureña. Asimismo, su impulso a la Dirección de Cultura Dominicana en el Exterior, con 4 oficinas habitadas y una oferta diversa de actividades culturales, ha dejado huella en la promoción internacional de nuestra identidad. Reconozco también su liderazgo en la reactivación de la relación con Berklee College, que permitiendo la homologación de crédito para el Conservatorio Nacional de Música, así como la consolidación de la Feria del Libro Marca País y el fortalecimiento de la Editora Nacional, que alcanzó más de 80 publicaciones bajo su dirección. Con estos logros, usted ha dado continuidad a proyectos esenciales y ha desbloqueado iniciativas que llevaban años estancadas, haciendo posible que el país celebre avances significativos en el desarrollo cultural. Le agradezco por haber servido al país con integridad y entrega, sacrificando una reputación impecable en el sector privado para ponerse al servicio de todos los dominicanos. Su legado en el Ministerio de Cultura será un referente para futuras gestiones. Finalmente, expreso mi admiración y mejores deseos en su regreso al ámbito privado. Sé que desde cualquier espacio seguirá siendo una aliada en la construcción del país que todos soñamos. Atentamente, Luis Abinader. Es decir, esa es una comunicación en la que el presidente Abinader acepta la renuncia de la ministra de Cultura y pues digamos en un gesto de solidaridad, de distinción, escribe estas líneas para, digamos, que colocar un colchón a su salida de la administración pública, para acompañarla a salir
con dignidad de la administración pública. No porque ella haya hecho nada indigno, porque no lo hizo. Ella no creo que tenga ningún cuestionamiento en la administración propia de los recursos del Estado. Y evidentemente que en cultura alcanzó un mejor desempeño que como vocera del gobierno. ¿Qué es lo que ocurre? Que tenemos la renuncia. Y el presidente decidió manejar esa renuncia de la mejor manera. Pero la renuncia, salvo que el presidente no la haya pedido, y suele pedirse en casos donde el funcionario está vinculado a algún escándalo, cuando el funcionario está vinculado a algún escándalo, en un gesto para no destituirle, el presidente suele pedirle la renuncia. Ese no es el caso de Milagros Germán. Es decir, a Milagros Germán, Luis Abinader no le pidió la renuncia. Ella renunció. Ahora, ¿por qué ella renunció? Porque ya ella, lo que le habían pedido era el cargo. No era la renuncia, no, era el cargo. Ella sabía que ahí se había designado a Roberto Ángel Salcedo como ministro de Cultura. Y ella pidió que se le permitiera terminar con la Feria del Libro. Es decir que, en definitiva, ella renuncia, decide salir del gobierno porque probablemente no encontró satisfacción en otra designación. Ya el presidente le informó que el cargo iba a ser designada a otra persona, que esa persona era Roberto Ángel Salcedo. Eso se conocía. Eso se conocía. No es que ahora el presidente va a hacer una designación porque ella le renunció. No. Ella sabía, porque el presidente le había informado de la designación de Roberto Ángel Salcedo como ministro de Cultura. De todas maneras, ella decidió renunciar. Es decir, no me han ido del gobierno, me voy, y al momento de irse, entonces el presidente hace esta carta de acompañamiento, de distinción, de reconocimiento. Ella, todo el mundo sabe que es una figura con mucha popularidad, incluso tal vez sobreestimada en cierto sentido, porque ella fue considerada por el presidente Abinader como su candidata, como su posible acompañante vicepresidencial, dada la popularidad, dada su prestigio a nivel mediático. Ella iba a ser designada, como el presidente la contempló y conversó con ella sobre la posibilidad de que ella fuera la candidata vicepresidencial. Parece que se presentaron circunstancias que no sé si tienen que ver con su documentación, temas de nacionalidad. No sé si hay algún tema de eso, lo desconozco, pero no fue posible que ella fuera la acompañante vicepresidencial del presidente Abinader, y el presidente se sentía realmente comprometido con ella, muy comprometido con ella, y por eso la designó como vocera. Un error de él designarla como vocera, un error de ella aceptar esa posición que no era la de ella. Entonces, bueno, esa es la razón por la que el presidente tiene este comportamiento con ella, porque realmente en un determinado momento se le contempló para la vicepresidencia. Ella vuelve a su actividad privada, en parte a su actividad mediática, pero de la actividad mediática yo quiero reivindicar un comentario que hice hace tiempo,
que hice hace tiempo, porque ella tenía un programa muy popular que se llamaba Chévere Night, que lo hizo durante 15 años. Ese programa, el mercado lo sacó del aire. El mercado lo sacó del aire en el año 2019 y se cometió la injusticia de atribuirle la salida de ese programa al gobierno, cuando realmente las razones por las que el Canal 11 le puso fin a ese programa en el año 2000, a final del año 2018, no tenía que ver nada con política, pero de manera oportunista, eso se le dio un matiz político y se presentó eso como una supuesta presión del gobierno contra la figura de Milagros Germán. Nada que ver con eso. Eso ocurrió por razones del mercado. Y el mercado no era que el programa no tuviera rating, que lo tenía, sino una realidad que se ha dado en la televisión nacional de costo. De costo. Ya ningún canal dispone de estudios para que los productores puedan desarrollar grandes producciones. Ningún canal dispone de estudios para eso. Entonces, al canal le acomoda más en los nuevos tiempos cualquier producción enlatada que no implica tener estudios y tener los costos de un estudio para una producción. A menos que el productor no disponga de sus estudios o no busque sus estudios de manera particular, ya era imposible la realización de un programa como el que ella hacía. Y por esa razón fue que el Canal 11 terminó con esa contratación. Pero repito que de manera oportunista, eso se presentó sin que el gobierno tuviera nada que ver con eso, como una supuesta persecución política que no ocurrió en ningún momento. Repito esto ahora porque lo dije en el momento en que eso ocurrió, que eso no tenía que ver absolutamente nada con eso. Entonces, ella vuelve, pero no ya a esa situación, porque recordemos que las circunstancias de la televisión hoy son distintas, muy distintas, pero su verte en cualquier nuevo proyecto que ella emprenda ya acomodada a las nuevas circunstancias de la televisión, que nada tienen que ver con la política. Bueno, entonces, señores, pasemos a otro tema. Miren, está la situación del Poder Judicial. Ayer era el Día del Poder Judicial. En el Día del Poder Judicial, en su discurso, don Luis Henry Molina, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, hizo énfasis en el tema de la mora judicial, proyectándolo como el principal problema de la justicia dominicana. A pesar de los avances que se ha logrado en ese sentido. Entonces, él decía que a pesar de todos los avances, en estos momentos tenemos retraso, tenemos mora en el 44%, de un 44% en los tribunales penales. Y de los casos que hay en la justicia, el 48% está en tribunales penales, de manera que la mora es la principal carencia, el principal problema de los tribunales penales. Eso lo identificaba el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el asunto este de la mora. A pesar de los esfuerzos realizados, la mora judicial afecta gravemente a jurisdicciones críticas como la penal, donde el 44% de los tribunales presentan atraso. El sistema penal representa el 48% de los casos judiciales del país y la transformación de esa área es un reto urgente que enfrenta múltiples barreras y limitaciones estructurales. La mora no es solo un problema
de cifras, sino de confianza ciudadana. Cada caso pendiente representa una vida en espera, una historia de incertidumbre. Es necesario cambiar la cultura litigiosa que fomenta prácticas dilatorias y que va en contra de la ética procesal. Bueno, este contraste de la situación que tenemos con la mora judicial, y él ponía ejemplos de personas que tienen 15 años, personas de a pie con 15 años esperando la definición de un proceso, etcétera, etcétera. Él citó cosas realmente muy conmovedoras. Este panorama que él describe hace contraste con las pretensiones de algunos de crear una justicia especializada para resolver el tema del populismo judicial. Es decir, como los expedientes que se elaboran para enfrentar la corrupción son expedientes que no se hacen para la justicia, sino para los medios, no sirven para la justicia, entonces los procesos no se pueden conocer con esos expedientes. Entonces, como no se pueden conocer por la abundancia de esos expedientes, por la sobredimensión de esos expedientes, no caben dentro del proceso penal, está la propuesta de crear una especie de tribunales de Nuremberg para algunos casos, que sería empeorar este tema de la mora judicial. Pero esa pretensión yo no creo que vaya a ninguna parte, pero ustedes ven por qué es una inconsecuencia hablar de que, mira, vamos a dejar que la justicia se ocupe solo de algunos casos y vamos a crear una justicia especial para algunos casos, porque así resolvemos, en vez de hacer expedientes más concisos, más concretos, más contundentes, menos mediáticos, vamos entonces a que se creen unas salas especializadas para conocer ciertos casos. Por ahí anda esa pretensión, que yo no creo que estemos tan locos de ponerla en aplicación. Pero él se refiere a la mora, y la verdad que es un problema que se está atendiendo y que hay que seguir atendiéndolo. Pero el panorama es precario, muy precario, y en ese sentido quiero tomar algunas de las cosas que plantea en un artículo que publica hoy en el Diario Libre Jorlin L. Vázquez Castro. Él resume, por ejemplo, tribunales sin electricidad, agua potable ni baño en condiciones dignas. Señores, un baño en un tribunal de justicia es una cosa infame. Infame. Tanta pendejada que hablamos de modernidad, de una serie de cosas y de unos nuevos desafíos y de una serie. Entre a un baño del Poder Judicial. Véase en la necesidad de entrar a un baño, y todo el que está en estos procesos tiene que entrar a un baño, porque en cualquier cosa usted dura horas. Entre a un baño, que es una cosa infame, totalmente infame. Entonces, infraestructura deteriorada con paredes cayéndose, secretarías sucias y sin recursos básicos, falta de vehículos para mantenimiento o traslado hacia tribunales en zonas remotas, pensiones de jueces retirados sin indexar ni mejorar, empleados administrativos fuera de la carrera judicial, alguaciles y salas de registro en condiciones precarias. Incluso con una gestión comprometida desde la Suprema Corte de Justicia al Consejo del Poder Judicial, la falta de recursos es un freno para la creación de nuevos programas y fortalecimiento de una justicia verdadera e independiente. Es decir, nosotros tenemos una justicia miserable, de la que pretendemos cosas que
no puede darnos en esas condiciones, que ojalá sean condiciones que sigan variando. Finalmente, ayer, tanto Edmundo González Urrutia como María Corina Machado informaron de las acciones desesperadas, cobardes, de la dictadura venezolana. En el caso de Edmundo González Urrutia, ayer fue secuestrado el yerno de González Urrutia, es decir, tratar de presionar a este hombre por la familia. Unos encapuchados secuestraron al yerno de González Urrutia, que se llama Rafael Tudares. Él iba a llevar a los hijos al colegio, lo interceptaron encapuchado delante de los hijos, lo secuestraron y se lo llevaron nadie sabe a dónde. Y en el caso de la madre de María Corina Machado, empezaron a volarle con drones cerca de la casa. La señora tiene 84 años, dice María Corina que tiene una enfermedad crónica, etcétera. Estamos hablando de actos de cobardía y de desesperación que demuestran lo acorralado que se sienten. Porque una dictadura no se sustenta con la fuerza. Esa dictadura se ha derribado y está derribada porque lo único que la sustenta en estos momentos son las acciones de fuerza, y las acciones de fuerza no son suficientes. Una dictadura tiene que vivir en una estructuración ideológica que sea asumida por la población. Es decir, una dictadura es un discurso, es una estructura, es una serie de cosas que si no están dadas, la dictadura cayó. La dictadura cayó y el madurismo o el chavismo, como quiera que se le sustente, no hay nada en estos momentos que lo justifique. Fíjense que en los tiempos de Chávez y en una parte del madurismo, la dictadura se sustentaba en la popularidad. Chávez siempre se sustentó en que era el ganador de los procesos, en que ganaba los procesos. Y aunque ganaba los procesos y era una dictadura, entonces era una dictadura con endoso popular. Era una dictadura popular. Ya ni siquiera eso. Es decir, es una dictadura que no pudo ni siquiera hacer un fraude, sino que tuvo que robarse descaradamente unas elecciones. Entonces eso es absolutamente insustentable, sin respaldo absolutamente de nadie. De nadie. Llama la atención, y en eso no se me ocurre otra cosa que felicitar a los electores de la capital, felicitar a los capitaleños, porque llama la atención que el partido del señor Guillermo Moreno sea una organización que esté pidiendo que la República Dominicana no reciba ni sea solidaria con la democracia venezolana, que no recibamos al señor Edmundo González Urrutia, porque eso nos crearía un conflicto con Venezuela, y los problemas de Venezuela, de cada estado, tiene que resolverlo cada estado. Ese descaro es la posición que asume en estos momentos el señor Guillermo Moreno, cosa que se justificaría porque por ahí andan todavía unos izquierdistas rancios que se han quedado pues hundidos en su mundo, y ellos pueden darse el lujo de plantear una cosa como esa, pero este ni siquiera es un izquierdista rancio. Ni siquiera eso. Entonces, señores, una vez más se demuestra la sabiduría
de los electores capitaleños, porque si en algo se pusieron de acuerdo PRMistas, PLDistas y fuercistas, fue en salir a rechazar a ese caballero en las elecciones. Los PRMistas salieron con entusiasmo, todo, en su mayoría, a votar contra esa persona. Los PLDistas, que no se entusiasmaron ni siquiera por su candidato, salieron con entusiasmo a votar en contra. Y los fuercistas, ni se diga, salieron con entusiasmo a votar en contra. Yo creo que esas declaraciones, esa posición que asume frente a esta situación, esa posición tan descarada, tan inconsecuente, demuestra que los electores capitaleños fueron sabios. Me dicen que el presidente pudiera estar pensando en corresponder con alguna designación con ese caballero. Bueno, ¿usted quiere llevar más problemas a su gobierno o usted quiere asociar su gobierno al rechazo? Pues designe a esa persona en cualquier posición, que usted verá que le va a pesar. Cambio y fuera.